Muchísimas gracias a todos y a todas a comenzar con nuestra sesión del seminario permanente. Bienvenidas a todos y a todas a las asistentes a esta sesión del seminario permanente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, un espacio de discusión y diálogo en y sobre el Caribe que ha sesionado de manera ininterrumpida durante más de una década. Este espacio está dirigido a la comunidad académica en general y al público interesado en la temática. Actualmente es coordinado por una servidora, la doctora Ana Elvira Cervera Molina, y el maestro Jorge Castañeda Zavala. Como les comentaba, este es un espacio de intercambio intelectual y académico donde se difunden y debaten nuevos proyectos de investigación que asumen a la región Golfo-Caribe y sus procesos como objeto de estudio. Como se expresa en sus espacios de enunciación, este seminario propicia la diversidad metodológica y temática, tanto de los ponentes como de las y los comentaristas, para el análisis del acontecer político, social, económico y cultural. Estas actividades nutren al Congreso Internacional de la Asociación y contribuyen también a la dictaminación y coedición de publicaciones con otras instituciones. Damos la bienvenida a todas las autoridades y personalidades que nos acompañan. A la presidenta de la asociación, la doctora María Teresa Cortés Zavala, que nos acompaña de manera virtual desde Morelia con los estudiantes de la Facultad de Historia de la Michoacana. A la coordinadora de esta sesión, la doctora Yolanda Juárez, que nos acompaña de manera presencial desde la Universidad Veracruzana. A las y los miembros del comité ejecutivo y las y los miembros de la MEC que nos acompañan en esta sesión virtual desde distintas latitudes. A las autoridades que nos acompañan en la Universidad Veracruzana, particularmente al director de la Facultad de Historia, el doctor Raúl Román Ramírez, que nos acompaña de manera presencial en el podio. Muchas gracias por su apoyo, doctor. Antes de iniciar, quisiera hacer una pausa. El pasado 12 de mayo de 2024, el maestro Jorge Castañeda Zavala murió de manera repentina en medio de la preparación de esta sesión. Ante la reciente pérdida de nuestro co-coordinador, quisiera dirigir unas palabras para nuestro querido Jorge. Desde la Asociación Mexicana del Caribe, a nombre de su comité ejecutivo, y ante la reciente pérdida del maestro Jorge Castañeda Zavala, co-coordinador del seminario permanente de la asociación, quisiera dirigirle estas palabras en razón de las muchísimas aportaciones que él hizo a nuestra asociación. Jorge representa un bastión enorme para la MEC. Ha sido nuestro enlace institucional con el Instituto Mora, guardián de nuestra memoria gracias a la creación, organización y resguardo de nuestro archivo. Y nos quedamos en el tintero la colección editorial que vería la luz bajo el sello de la institución. No olvidaremos a nuestro Jorge afable y siempre dispuesto a ayudar. Economista, historiador, divulgador, maestro, padre, amigo, un ser completo del que todavía no hemos podido dimensionar su pérdida. Descansa en gloria, colega. A modo personal me gustaría decir, abajo y a la izquierda está el corazón, aquí nadie se rinde. Esta fue una de las primeras frases que hubiera querido cruzar con el maestro Jorge cuando nos conocimos 20 años atrás. En esos momentos, en medio de un congreso de la MEC en Mérida, solo alcancé a sonreír y él me devolvió una cálida y abierta sonrisa que me arcó mi entrada a lo que luego sería mi familia académica. Yo tenía poco más de 20 años entonces y él ya hablaba de revoluciones, derechos y la importancia de que la economía fuera humana, de izquierda y justa para todos los pueblos del Caribe. Jorge, el profe Jorge, Jorgito, es un ser solidario y alegre, maestro en el arte de la conciliación, y esto lo digo en presente, porque aún me niego a creer que ya partió, que ya descansa en otro lado, lejos de nosotros. Desde que asumí la vicepresidencia de la asociación, teniendo a la doctora Cortés como presidenta, y la co-coordinación de este seminario de la mano de Jorge, tanto él como Berenice Ruiz fueron mis cómplices en cuanto pudo ocurrírseme. Ya en confianza, como me decía, nos volvimos compañeros, colegas y amigos, en presencia y a la distancia. Ay, Jorge, tu corazón de tanto sentir se paró un día en medio del sueño de los justos y aquí estamos, nosotras, nosotros,
lidiando con la ridícula idea de no volver a verte, tratando de ordenar nuestras palabras para ofrecerte este humilde homenaje, este acto pequeño que nada compite con tu grandeza. En medio de la tormenta de tu partida, te honramos y prometemos que habrá más bailes en Campeche, lugar en donde asumiste tu presidencia, y que seguiremos hablando sin miedo de aquello que importa para la armonía y el bienestar de los pueblos. Dicen que la gente buena no se muere, se siembra. Y Jorge, tú eres semilla germinal de este espacio, de este seminario, de esta asociación, donde estarás presente y serás recordado con cariño. Tú sabías, como dijo Ricardo Flores Magón, que había que tener fe en el progreso, pues la madre tierra se enorgullecerá dentro de poco al ser pisada por hombres en vez de rebaños. El sol comienza a besar sus frentes en lugar de quemar sus espaldas. Ánimo, hermano. Seguimos aquí, hablando de lo que importa, hablando de ti. Descansa en paz, amigo. Vuela alto. Ya eres una más de las estrellas del firmamento y aquí nos quedamos para enorgullecer. Muchas gracias por tu trabajo. Retomando nuestra sesión, en esta ocasión nos acompaña el doctor Álvaro Alcántara López, historiador y sonero, con el trabajo Run Run, Contrabando y Amoríos, historias que se intersectan en la costa novohispana, con comentarios de la doctora Cintia García Martínez de la Universidad Veracruzana. Agradecemos profundamente a ambos su participación para inaugurar esta jornada del seminario permanente que tiene como eje central el estudio de Veracruz. Adelante, Cintia, sean todos bienvenidos. ¿El audio está cerrado? ¿Podrían abrirlo? Gracias. Gracias, Ana. Decía pues qué duro iniciar esta sesión de esta manera. Nunca en ningún contexto pensamos que íbamos a iniciarla así, pero bueno, hay que seguir adelante. Yo creo que eso era lo que también el profe Jorge hubiera deseado. Antes de iniciar y antes de otorgarle la palabra a nuestro colega Álvaro, me gustaría aprovechar la presencia del director para que el director, si nos pudiera decir algunas palabras y pudiéramos inaugurar esta sesión de nuestro seminario permanente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues primero y antes que nada, bienvenidos a todos y bienvenidos a todos a este seminario correspondiente al mes de mayo de 2024, que es la tercera sesión, su seminario permanente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe AC. Agradezco a la doctora María Teresa Cortés Zavala, presidenta, la solicitud y por supuesto la Universidad Veracruzana y la Facultad de Historia, su casa. A la doctora Yolanda Juárez, muchas gracias por el trámite y todas las pesquisas que se tuvieron que hacer para llevar a cabo esto. A la doctora Cintia también, la doctora Yolanda y la doctora Cintia son parte precisamente de nuestra Facultad de Historia aquí en la Veracruzana y agradecemos precisamente ese vínculo que tenemos con la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. No quiero ser no quiero tomar más tiempo en esto, solamente les deseo precisamente que esta sesión sea para bien tanto de la asociación como para de la cultura precisamente de nuestro Veracruz y del Caribe. Si gustan ponerse de pie nada más para hacer la sesión. Siendo las 10:17. Siendo las 10:17 del día 24 de mayo del 2024. Se realiza la tercera sesión correspondiente al mes de mayo del Seminario Permanente de la Asociación Mexicana de Estudio del Caribe AC en la Universidad Veracruzana a través de la Facultad de Historia. Felicidades a todos. Gracias. Bueno, y como nos lo mencionaba Ana, muchas gracias, director. Como nos lo mencionaba Ana, pues les cuento cuál será la dinámica de nuestra sesión. Procederé en un momento más a darle la palabra a nuestro invitado. Posteriormente realizaré algunos comentarios para después pasar a la presentación del último volumen de la revista Caricen y hacer también una serie de preguntas, comentarios, un debate. Entonces, sin más,
le otorgo la palabra a el doctor Álvaro Alcántara, historiador y sonero del Centro INA Veracruz. Adelante, doctor. Muchas gracias. Oigan, está sabroso el bochorno. Qué cosa. ¿Quién iba a imaginar que Jalapa se iba a poner así, verdad? Muy buenos días a quienes están por allá a la distancia acompañándonos. Eh, Quiero pues también iniciar recordando la alegre memoria de Jorge. Yo me empeñaré en eso, en recordar la alegre memoria de Jorge, compañero con quien compartimos muchos congresos de la MEC, que significa no otra cosa sino pasarse la bomba. Entonces, van estas palabras con mucho cariño a su memoria y, y, y bueno, esto sigue, ya tocará el día también que no estemos. Quiero agradecer, por supuesto, a la MEC, que ha sido una de mis casas durante los últimos años. He estado ciertamente distante últimamente, cierto, este, pero siempre muy con gente tan querida, admirada, de quien he aprendido tanto. Y entonces quiero agradecer a la MEC, a Tere, a Ana Elvira y a toda la gente que hace posible esta AMEC de estos años. Y particularmente agradecerle a la maestra Yolanda y a Cintia, ambas doctoras, pero pasa que la maestra Yolanda fue mi maestra, es mi maestra. Entonces, yo siempre le digo mi maestra, doctoras, y a Cintia, colega, la invitación. Me da también gusto darme cuenta que hay un recambio generacional en la MEC, ¿verdad? Este, que, que solo puede pintar para bien. Está figuras como Betty, como Ana Elvira, como Cintia, ¿verdad? Y tanta gente más que se viene sumando. La MEC siempre ha sido un espacio de mujeres, como la mayoría de los espacios, ¿no? Esto vale la pena también tenerlo presente. Este, am, Me va a disculpar mi querida Ana Elvira, porque no es run run, sino run run, ¿no? El run run es el run run. Es así, run run. Que no es otra cosa más que el chismorreo, ¿verdad? Radio Bemba, ¿verdad? Y, y todas estas cosas. Como ya alguien por ahí dijo, tenemos el buen gusto de hacer chisme, no de lo que ya pasó, sino incluso de lo que va a ocurrir, ¿no? Nosotros hacemos chisme de eso. Entonces, la idea de esta conversación es compartirles unas reflexiones en torno a un texto que se publicó hace 2 años o 3, creo. Creo que 2, pero dice 3, ¿no? Y que son estos textos que luego que se dieron en el periodo pandémico y que de pronto quedan ahí como en la nebulosa y que a mí se me ha antojado mucho compartirles y conversar y, y discutir, ¿no? Ahora me explicaré por qué. Y finalmente también quiero agradecer la presencia de, como hace rato decía, de la familia, amigos, amistades, maestros que están aquí, gente eh, con la que me formé aquí en la Facultad de Historia. Marcelino, gracias por estar aquí. Conmigo estás y mi corazón te llevo. Y también con gente muy querida, ¿no? Con la que he también crecido, como Luis Montero y con Giovanna Celaya. En fin, siempre es un gusto, sentirse en familia. Y bueno, nos tocó la circunstancia, ¿verdad?, de que mañana es el examen de la admisión, me lo acaban de contar. Entonces la facultad está ahora como si hubieran solteado al león, ¿no? Al león, no al león, al león. Y pero bueno, me hacía mucha ilusión también poder compartir estas reflexiones con los estudiantes de la facultad. Veo algunos, lo aprecio, ¿no? Pasa que luego uno se entusiasma y quisiera más, ¿verdad? Bueno,
Y también, por último, quiero agradecerle a Guadalupe Pinzón, que es la coordinadora del libro en donde apareció publicado el texto, Cabotajes Novohispanos, se llama el libro, está en línea, lo pueden descargar, lo pueden leer, porque ella no, yo creo que no lo imagina, pero yo le agradezco mucho porque ella empujó mucho y me empujó para que yo escribiera este texto, que es para mí un ejercicio historiográfico y una provocación. Es una provocación en el sentido de cierto hartazgo con este modelo de papers académicos, ¿no? Que lo vengo diciendo ya hace algunos años, arrancan siempre con una hipótesis que, ¿qué creen? Siempre terminan demostrando, ¿no? Mi maestro, mi maestro de metodología y filósofo Marcelino diría que eso es lo más falaz de lo falaz, ¿no? O casi lo diría, no sé, ¿no? Ahora me dirá, ¿no? Pero voy a probar que tal cosa y pues claro, pues juntas todos los datos que comprueban esa idea. Y eso nos está trayendo un grave problema, que es el hecho de que solo miramos los datos que confirman nuestra hipótesis, ¿no? Ahora también a cualquier cosa se le llama con una pasmosa facilidad hipótesis, ¿no? Eh, eh, y pues no. Y creo que una de las cosas que como historiadores nos toca estudiar es qué pasa con aquellos casos, documentación, episodios que no corresponden con la idea que tenemos. ¿Eso cuándo lo problematizamos? No, pues nunca, ¿no? No es lo habitual, lo dejamos fuera, ¿no? Si decimos que no sé, por poner un ejemplo tonto, ¿verdad? Si decimos que eh, los españoles dominaban a los indios, pues entonces busco la cita donde hay una denuncia de un indio que se queja de un español, ¿verdad? Que explota a un indio y decimos, ahí está la prueba, ¿no? Entonces, es en ese sentido una suerte de provocación con una forma de que se ha vuelto común en la disciplina de escribir papers. Y ojo, que no es que yo esté en contra de que nos planteemos hipótesis de trabajo, ¿no? Faltaba más, es lo que tenemos que hacer, es lo que se espera que hagamos, pero mi maestro Marcelino me decía, no me acuerdo cómo nos decía, se hace investigación de lo que se sabe, no de lo que no se sabe, ¿verdad? De manera que cuando uno arranca con un trabajo, pues uno lanza una hipótesis, pero porque esa hipótesis en realidad es fruto de mucho trabajo previo. En este texto, que por ahí está, si alguien tuvo el tiempo de leerlo, yo como que me quedé con la idea que, claro, que habría mayor posibilidad de leerlo, parto de eso. Es la idea de, digamos, en la noción clásica del cuento, ¿no? Contar al menos dos historias, ¿no? Una historia, digamos, más evidente y una que está oculta, ¿verdad? La historia evidente es la historia del temor de la invasión, de una invasión que viene de Haití en 1792-93 a las costas de la Nueva España, pero no a cualquier lugar, sino a la provincia de Acayucan, ¿no? Y particularmente a las costas de Coatzacoalcos, ¿no? Que es mi rancho, por cierto, ¿no? Entonces, esa es la historia, digamos, es la historia, eh, la historia de el run run que se forma, ¿verdad? Ante las noticias de una previsible invasión. Esa es, digamos, la historia que, digamos, evidente, ¿verdad? Pero las otras historias que están allí jugando en el trabajo,
algunas son de tipo historiográfico, ¿no? Que tiene que ver con discutir qué ocurre cuando uno mira de cerca y qué ocurre cuando uno mira de lejos, ¿no? Es decir, es retomar una provocación que hace ya varias décadas lanzara Giovanni Levi respecto de hacer de la escala de observación un problema de investigación. Es decir, la distancia desde la cual observamos o decimos reconstruir eso que llamamos pasado. ¿Y cuál es esa distancia? Bueno, pues esa toma, esa distancia, pues la ponen, cuidado, con cuidado, con cuidado. Un segundo, que hay cosas importantes. Parece que mejor. Entonces, am, tiene uno, digamos, uno de entonces de los temas que están allí que discuto es el tema de cómo leemos las fuentes, ¿no? Desde qué distancia estamos mirando al mundo, ¿no? Y, y hacernos conscientes entonces de lo que podemos observar y de lo que no podemos observar, ¿no? Esto que, esto que conocemos como el punto ciego, ¿verdad? De una observación. Toda observación tiene un punto ciego, al menos, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué cosa es lo que no se puede ver? Y esa reflexión me ha interesado, ¿no? Entonces, eh, y esto tiene, digamos, una derivación práctica, y lo digo aquí, pues consideren que mi interés, mi expectativa de aceptar la invitación de la maestra Yolanda y de Cintia era poder compartir estas ideas con alumnos de la facultad. Tiene una derivación práctica que es cuando uno quiere entender las dinámicas del comercio colonial tardío, dejemos de ver el puerto de Veracruz. O sea, el puerto de Veracruz es importante estudiarlo, pero no es lo único que hay, ¿no? Y entonces hay una serie de espacios que solo acercando, haciendo dijeran ahora, un zoom, ¿verdad? Podemos observar que hay espacios que funcionaban en aquel momento, ¿verdad? Para el comercio informal, ¿no? ¿Verdad? Entonces, claro, si uno sigue pensando la vida económica de la costa del Golfo Novohispano a partir exclusivamente de Veracruz, de Campeche, pues tienes una imagen, por supuesto. Pero esa imagen necesitamos a completarla, ¿no? Sí, con la a completarla, ¿no? No completarla, por favor. ¿No? Coño. Necesitamos a completarla con estos otros espacios, ¿sí? Que funcionan como embarcaderos, ¿no? Que funcionan como lugares en donde se da intercambio de mercancías. Ahora, estos lugares, y es también lo que propongo en el texto, muchos de esos lugares, y lo que propongo en el texto es, digamos, un diálogo entre el, el comercio mar en fuera, dijera la Boca de Toño, ¿no? Y su introducción e intercambio tierra adentro, ¿verdad? Es decir, es como pensar las relaciones con el Caribe, con el mundo caribeño, con el espacio costero, pero poniendo mucha atención en las rutas de internación y de intercambio en el litoral costero, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, aparece entonces el protagonismo de la población india y de la población mulata,
que de inicio no suele aparecer, ¿no? Si no es como cargadores, ¿no? Este, en los puertos, ¿verdad? Que ahí sí sabemos que han estado. Por cierto que mi santa madre siempre, cuando yo no me quería ir a la escuela, yo no, que yo muy perezoso para despertarme de niño. Ahora ya no, ahora de viejo ya me paro a las 5 de la mañana solito, pero de niño me costaba mucho trabajo y mamá siempre me decía que si no estudiaba me iba a mandar de cargador al muelle, ¿no? En Coatzacoalcos, esa era su amenaza constante, ¿no? Y entonces lo que plantea, digamos, también el texto es que para comprender las dinámicas de intercambio mercantil en el siglo XVIII, necesitamos reparar en esos embarcaderos o atracaderos que desde cierta distancia de análisis resultan imperceptibles, pero que desde otra se pueden apreciar y ponderar su importancia. Ahora, de estos lugares diría yo que hay dos cosas que hay que recordar. Muchos de esos atracaderos, embarcaderos, fueron y eran puertos prehispánicos que fueron abandonados a lo largo del 16 y primeras décadas del 17. Y muchos de esos espacios con, fueron aprovechados por piratas y bucaneros que establecieron allí campamentos, ¿no? Es de sobra conocido en la literatura y de manera, digamos, popular, social, la presencia que tuvieron los ingleses en lo que hoy es Ciudad del Carmen, ¿no? Isla de Tris, durante varias décadas. Pero ese mismo periodo corresponde, que estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVII, 1660, 70, 80, 90, 1700, 710, 720 todavía. Estamos hablando de la existencia de muchos campamentos piratas, holandeses, franceses e ingleses, fundamentalmente, que estuvieron ubicados a lo largo del litoral veracruzano y tabasqueño y campechano y yucateco, ¿no? Y, como bien sabe Ana Elvira, beliceño, ¿no? Es decir, eh, y es un espacio que a los ojos digamos, de la monarquía, en el siglo XVII es como zonas en las que allí no ocurre nada, ¿no? Pero sí ocurren cosas. Aparentemente no ocurren cosas, ¿no? Porque son zonas que una cuestión que las caracterizó fue que terminaron devastadas, su población terminó devastadas, ¿no? En la provincia de Coatzacoalcos estamos hablando de que más del 90% de la población desapareció en un margen de 80, 90 años, ¿sí? Y lo que implicó la desaparición de al menos 70 pueblos, 70 pueblos, ¿no? Y muchos de esos pueblos que desaparecieron fueron precisamente los que estaban cercanos a los ríos. Particularmente en el caso del río Coatzacoalcos habían aproximadamente 20 pueblos a la llegada de los españoles y para mediados del siglo XVIII solo quedaron 4 y 2 de ellos reubicados además. Se tuvieron que meter. No todos esos pueblos desaparecieron, algunos se mudaron, ¿no? Este, esas historias que luego son difíciles de creer. Cintalapa, Chiapas, estaba cerca de Allende, Veracruz, ¿no? Del margen derecho del río Coatzacoalcos. Esos pueblos estaban ahí y se metieron hasta donde están ahora, digamos, cerca de Tuxtla Gutiérrez para que lo ubiquen, ¿no? Pero era un pueblo que estaba en la costa veracruzana entre Coatzacoalcos y Aguadulce, ¿no? Es solo un ejemplo, hay muchos más. Entonces, esa es la otra cuestión, digamos, que está ahí en el texto, ¿no? Que es el funcionamiento de una red comercial prehispánica adelante, que
funcionó en el siglo XVI, pero que empezó a entrar en crisis y en desuso hasta prácticamente desaparecer como efecto de la pérdida de población, del retraimiento y de la movilización de la población, pero que esos espacios y rutas, muchas de ellas fueron reutilizadas por los piratas. Y aquí va otro asunto que está también ahí cruzado, que es la necesidad, bueno, no la necesidad, qué exagerado soy, coño. Eh, el esfuerzo que podemos hacer para dejar de percibir a los piratas desde la lógica de la corona española, ¿no? Si uno ve a los piratas desde la lógica española, pues son piratas sanguinarios, ay, sí, enemigos, tal, tal. Pero si estamos hablando en el siglo XVII y XVIII de la construcción de la economía mundo, de lo que luego vamos a conocer como el capitalismo, pues son esos comerciantes, intercambiadores, ¿verdad? Quienes van a estar haciendo y cumpliendo esa función también, ¿verdad? No solo, pero también. Aquí hay un lugar, Pachi. Ven qué bonito es que llega la familia. Entonces, em, estoy tratando de venderles que se interesen y lean el texto. O sea, es lo que estoy haciendo, o sea, ¿no? No vean a creer que es tan bueno el texto. O sea, wow, ¿no? Pero entonces se trata de ir desdoblando una serie de asuntos a partir de un juego de observación escalar, ¿no? Y luego, para entender lo que ocurre con las mercancías que entran al espacio de la costa de Sotavento, ¿sí? Y como contrapunto del comercio de mar en fuera, pues está entender el comercio interno por estos extraordinarios caminos fluviales que todavía hoy en el sur de Veracruz existen, aunque por alguna idiotez de esas que nos caracterizan, ¿verdad? No estoy hablando del calor de Jalapa, tranquis. em, los ríos en este país dejaron de ser navegables en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? No son navegables los ríos de este país. Pero eso no era así, ¿verdad? Hasta la primera mitad del siglo XX. Y la costa del Sotavento, ¿sí? El sur de Veracruz, y esta historia que estoy contando es imposible de imaginar si no es a partir de un comercio fluvial, ¿no? Y que tiene puertos interiores o puertos secos que son fundamentales y que además están asociados a una serie de prácticas que ahora van a tener sentido. Es decir, si uno piensa en la tierra de mi compadre Fallo, Tlacotalpan, Veracruz, pues Tlacotalpan, Veracruz es Tlacotalpan, Veracruz por algo que no sé si se han dado cuenta, pues resulta que está en el corazón del sotavento veracruzano, ¿verdad? Y ahí enfrente de Tlacotalpan se junta el río San Juan que viene de Oaxaca, da una vuelta, pasa cerquita de Acayucan y ¡pum! Desemboca enfrente de Tlacotalpan, ¿no? ¿Verdad? Y antes de desembocar en Tlacotalpan va agarrando todos los ríos que bajan de los Tuxtlas, ¿no? Entonces, cuando llega a Tlacotalpan, ya llegó con todo lo que venía desde Oaxaca, pasando, ya se peinó el sur de Veracruz y desemboca enfrente de Tlacotalpan. Pero si nos fuéramos por el río Papaloapan y el río Texechuacán, el Texechuacán también desemboca al Papaloapan antes de llegar a Tlacotalpan, como unos cuantos kilómetros, ¿no? Entonces, digamos, el mundo pasaba por Tlacotalpan, ¿verdad? Esto es una historia que Luis Montero ha estudiado muy bien y les recomiendo que revisen sus trabajos porque son los cambios, ¿verdad? Estructurales que van a haber a lo largo del siglo XX, los que van a alterar la importancia del comercio fluvial, ¿sí? Y entonces de esos polos de desarrollo no solo económico y político, sino cultural, ¿verdad? Porque entonces tenemos puertos interiores tan importantes como Tlacotalpan y Tlaliscoyan, hoy Tlaliscoyan no es una ranchería, digamos, es un pueblo pequeño, quiero decir,
Es un pueblo pequeño que está aquí en Veracruz, pero el que no nos imaginamos la importancia que tenía Tlaxcoya, ¿no? Entonces, todo aquello que viene de Jamaica, que viene de Cuba, y decir que viene de Cuba significa decir que viene de muchos lugares del mundo, solo que lo pasan por Cuba para blanquear el dinero, digamos, para blanquear las mercancías se pasa por Cuba, ¿verdad? Jamaica, de Haití, de Curazao, todo eso que entra, pues va a transitar por estas rutas de agua y de tierra para llegar a lo que es mercancía, digamos, de contrabando, mercancía informal, va a llegar a, bueno, una parte se va por ahí a desperdigar en su paso, pero va a ir a Orizaba, va a ir a Córdoba, va a ir a Puebla, va a ir incluso a Jalapa, incluso a Veracruz, ¿no? O a Ciudad de México, ¿no? Como la historia de este comerciante que se cuenta en el texto, de una familia de comerciantes andaluces, los Abet, ¿no? No, Aedo, perdón, Aedo, que, del cual tenemos, es posible reconstruir la ruta que siguió para meter mercancías y terminar en la Ciudad de México. Es decir, no estoy imaginando, estoy diciendo cosas que sabemos que están documentadas. Y están documentadas porque les cayeron con las manos en la masa, ¿no? Esa es la cosa. Entonces, en ese sentido, pues, el texto, pues, lo planteo como una forma de provocación. Pero también, y son las últimas dos cosas que quiero decir, porque yo me he empeñado en practicar, ya juzgarán ustedes si, qué tanto lo logro, una combinación entre el análisis de sistemas y sociedades y las narraciones y relatos sabrosos, ¿no? En un texto que se conoció bastante bien en mi generación, Peter Burke, en su libro Formas de hacer historia, en el último capítulo, planteaba que había en los noventas ya, pues dos tendencias muy claras, ¿no? Entre aquella historiografía que analizaba estructuras y sistemas o aquella que tenía su peso en lo narrativo. Y él planteaba una tercera vía, y esa tercera vía es la que practican los textos con los que yo aprendí, ¿no? Donde estamos hablando de Natalie Simon Davis, estamos hablando de Arlette Farge, estamos hablando de Antonio García de León, estamos hablando de Juan Pedro Viqueira, de María Alba Pastor, ¿verdad? De Natalie Simon Davis, de Emmanuel Herbana Durí. Son esos textos con los que yo me formé, Giovanni Levi, Carlo Ginzburg, y que es la historia que a mí me interesa practicar en este momento, ¿no? Como digo provocadoramente en una nota del texto, yo no estudié historia para escribir abstracts, ¿no? Y para escribir un texto que pruebe una hipótesis. Entiendo mi oficio de otra manera. Repito, eso no significa que yo no piense la utilidad de las hipótesis, pero pienso que ese esquematismo al que hemos llegado, pues le quita lo que para mí tendría que ser una premisa de nuestro oficio, que es el arte. Y finalmente, y con esto quisiera cerrar, la historia le intenta dar un espacio a dos cuestiones. La oralidad, ¿verdad? Que para la gente del sur de Veracruz es fundamental, y de este país también en general, la oralidad, ¿no? La importancia de las tradiciones orales en la conservación de la memoria social, ¿sí? Y un aspecto que me parece también que no habría que dejar de lado, que es el amor, ¿no? Porque toda esta historia del desembarco, de la invasión que viene de Haití a la Nueva España, el rumor, todo eso está vinculado con una historia de amor, que no se las voy a contar aquí, más bien vayan y leanla en el texto si quieren. Bueno, yo ahí la dejo. Gracias. Gracias, Álvaro.
Pero todavía no terminas, Álvaro. Sí. Ahorita ya vienen las Bueno, preguntas, no, ¿verdad? vamos a Ahí viene dialogar, la... será nomás. Exactamente. Bueno, pues les voy a repetir el nombre del texto por si gustan, de todos modos está en nuestras redes sociales, lo hemos colocado allí, ¿no? Entonces, el nombre del texto es Intenso como el rumor del agua, las escalas de navegación y la investigación histórica en mares y ríos del seno mexicano, que como nos comentaba Álvaro, está en el libro Cabotajes Novohispanos, Espacios y Contactos Marítimos en torno a la Nueva España. Es un libro coordinado por Guadalupe Pinzón Ríos, coordinado por ella, publicado por la UNAM y por el Instituto de Investigaciones Históricas en 2021. Está en línea y está también en nuestras redes sociales. Ujú. Y pues a mí me gustaría hacer algunos comentarios. De verdad que yo creo que pues obviamente me quedaré cortas con las dudas, con las halagos a este texto, sobre todo para invitarlos. Ya iba yo a, voy a quitar una parte porque yo no te voy a spoilear entonces el texto de la parte del amor. Entonces Gracias. esa parte mejor también, eso ya ahorita la quito. Gracias. Entonces, a pesar de que, como mencionaban en este momento, pues no contamos con la cantidad de alumnos que hubiéramos querido, agradezco mucho la presencia de los jóvenes estudiantes de la licenciatura en historia, tanto los que están aquí, jóvenes talentosos, brillantes, muy interesados e interesadas en este tipo de historia social, y también agradezco la presencia de quienes nos están escuchando en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, también estudiantes de historia. Entonces, en ese sentido, la verdad es que yo había hecho mis comentarios y mi lectura en función de ello, en función de los jóvenes historiadores e historiadoras. Entonces, bueno, lo primero es que también, Albo, te agradezco mucho el que te hayas desplazado de los mares a esta tierra adentro para Calor. acompañar a este calorcito húmedo, y que nos hayas acompañado y que nos hayas aceptado la invitación a la doctora Yolanda Juárez y a mí y pues a la asociación. Eh, Ustedes seguramente ya en otras ocasiones han leído a Álvaro y seguramente también muchos de ustedes lo conocen de manera cercana. Y yo creo que es un historiador preocupado tanto por la forma como por el fondo. Y yo creo que ambas partes se agradecen en el quehacer histórico y en el quehacer historiográfico. Entonces, en cuanto a la forma, a mí me gusta mucho y disfruto mucho la estructura narrativa que le dedicas a los textos. Y creo que eso tiene mucho que ver, tuvo con esta vocación que tienes de invitar al lector y a la lectora de cualquier edad, de cualquier ámbito. Y yo creo que eso es algo fundamental para la historia de hoy en día, ¿no? Cómo se hace historia. Entonces, eres especialista en captar al lector, en analizar nuestro pasado, pero también en retenernos. Es decir, yo observo en tu escritura, Álvaro, que siempre nos tienes al filo. No nos cuentas del principio el chisme y ahí nos tienes hoja tras hoja, y yo creo que es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Hay un tip para los jóvenes. Esta narrativa que tienes, esta narrativa literaria que tienes, es muy clara, es muy disfrutable y por ello no deja de ser rigurosa, lo cual se agradece mucho. Aportas a nuestros conocimientos, aportas al análisis de nuestro pasado con un lenguaje, pues, que nos invita a seguirte. En cuanto al fondo, yo creo que ustedes conocen la trayectoria de nuestro invitado. Álvaro ha trabajado diversos temas del periodo colonial, lo que le permite, ponía yo aquí, moverse como canoa en río manso Mm. entre diversos temas y periodicidades mediante metodologías que enlazan la historia social con la historia económica, que es lo que observamos también un poco en este texto, los estudios culturales con la historia de las mentalidades, la microhistoria con la historia global, ¿no? Entonces creo que eres un representante de que sí se puede. No digo que sea fácil, y ahí por ahí me gustaría preguntarte. Mm. Entonces, me parece muy atractivo cómo enlazas esta historia social con la historia desde abajo, ¿no? Con casos específicos y con postulados teóricos, que también yo creo que eso es un reto, ir escribiendo y no dejarse envolver solamente por la descripción,
sino también dedicarle a la parte teórica es muy disfrutable, ¿no? Es muy notorio y muy grato encontrar citados a Vladimir Benjamin, por ejemplo, ¿no? En este texto, ¿no? Que es una referencia que uno siempre dice, ah, qué bien, ¿no? Encontrar a Benjamin aquí, ¿no? A Brodel, ¿no? A Giovanni Levi, a teóricos de nuestra historia que yo creo que son fundamentales que los y las jóvenes tengan en su escenario, en su background, iba a decir. Entonces, una de las primeras preguntas que me gustaría plantearte, Álvaro, es cómo trazas cómo trazas esta estructura narrativa en tus artículos, ¿no? Esa sería, hay varias, ¿eh? Entonces ahí le vas, pues, si quieres ir anotando, ahorita me dices. Ahora bien, me gustó mucho que al principio del texto Álvaro nos habla de un experimento historiográfico, ¿no? Nos habla que este artículo es un experimento historiográfico y este artículo se compone de de 5 partes a modo de escenario, ¿verdad? Nos va mostrando historias de vida, nos va enlazando y cuando ya pensamos que ya perdimos aquella historia, nos la vuelve a traer y nos vuelve a contar otro cachito de la historia, lo cual se disfruta mucho. En este experimento historiográfico me parece muy afortunado que combinas la historia de hombres y de mujeres, de mar y de tierra adentro, con las dinámicas regionales y también cómo es que estas historias se insertan en una historia global, lo cual me parece muy, muy afortunado. En este sentido, pues realizas un llamado. eh, a la historia global, me parece, ¿no? Y que lo que estás diciendo es, pues, no ignorar, no dejar en el olvido, no invisibilizar al sujeto histórico y también a su agencia, es decir, la capacidad que tenemos las personas de incidir en nuestro contexto. Entonces, me parece muy, muy válido este llamado. Está convencido Álvaro, en una parte lo pone, que la historiografía debe subsanar su deuda con las personas, ¿no? Y yo creo que es algo muy importante, no desligarnos, ¿no? De lo que hacemos es contar las historias de otros y de otras. Y eso es muy bonito. Cuando empezaba a leer el texto recordaba bueno, no recordaba porque no me lo sé, pero me venía a la memoria un poema de Bertolt Brecht que se llama Preguntas de un obrero que lee. Si tienen oportunidad, yo lo traigo aquí, pero mejor se los dejo también de tarea, ¿no? Ahí los chicos luego lo comentamos, ¿verdad? En clase la siguiente semana. Lean ese poema, es un poema muy lindo que justamente nos habla sobre quiénes son aquellos que construyen, ¿no? Aquellos que construyeron Tebas, ¿Quién construyó Tebas? exactamente, así inicia, ¿no? ¿Quién construye Tebas, no? ¿Quién cocina? Después de la guerra, del triunfo de la guerra, ¿quién? ¿Quién lava los platos? ¿Quién va por la comida, no? Esa es la historia que Álvaro nos propone. Entonces, en ese sentido, Álvaro, mi segunda pregunta sería, ¿consideras que la microhistoria, que los estudios regionales, que estos estudios de los márgenes, ¿no? Ahora que mencionabas a Arlette Farge, pueden convivir con la historia global? No hay ahí una pelea como yo sé que tú estás por la reconciliación y la paz, ¿verdad? Pero que nos pudieras hablar un poquito de cómo metodológicamente, cómo reconciliamos la historia global, esta historia que nos pide no hacer historias totales, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo vives tú? Tanto en este texto como en otras investigaciones, el autor nos acerca a las dinámicas del sotavento colonial y nos lleva del rumor de una taberna a los enclaves comerciales de las costas sotaventinas. Nos lleva hacia el mar Caribe, ¿no? Nos deposita en La Habana, nos deposita en Jamaica. Entonces nos llevas de aquí para allá, de allá para acá, lo cual uno disfruta mucho. Es decir, vas jugando, y eso lo mencionabas un poco, vas jugando con las escalas de análisis, ¿no? Que es una de las propuestas también desde Brodel hasta la microhistoria, ¿no? Este zoom, ¿no? Que también yo utilizo esta metáfora, ¿no? Que ahora que nosotros como el celular, como el Google Maps, ¿no? Que le vamos haciendo zoom y le vamos quitando el zoom, ¿no? Para analizar. Entonces creo que la propuesta que nos brindas en este artículo va por ahí, ¿no? En este juego de escalas y relatando historias de manera compleja, no de manera, pues sí, digamos que maniquea.
Entonces, en ese sentido, Álvaro, ¿qué consejo le darías a las y los jóvenes historiadores para construir este tipo de historias? ¿Por dónde empezar? Si esto fuera una receta, ¿cuáles serían los pasos que les dirías a estas historiadoras, a estos historiadores que están iniciando con estos primeros pininos, ¿no? Pensando que aquí están estudiantes de licenciatura y que también en la Michoacán están estudiantes de licenciatura. ¿Te parece si Sí, sí, platicamos de perdón. Ay, estas sí, tres? tienes razón. No, Sí, porque perdón. digo, si no, Sí, tienes si no razón. parece mañanera, ¿no? De Manuel, como de, No, ¿no? no, no, no. Adelante. Oiga, me acabo de acordar además que no pasé lo de los mapas, pero que ahora, pero no, pero que ahora a la luz de esto voy a poder, creo que ir a eso. Ok, se escucha ahí. Y no sé también si luego hubiera preguntas desde la distancia, también, porque ahí hay un chat que tiene Así es cierto. tres Ahorita cositas. lo pongo. Este, bueno, creo que quizá si me pueden ayudar o yo me voy para allá. ¿Puedo irme para allá? ¿Sí? A ver, porque les quiero enseñar este, Compartir pantalla. Ahora cuál. el de ese. Compartir. Y ponerle presentación completa, ¿no? Abajo. Exacto. Espérame, déjame llevo esto por acá para no perder. Ahí estamos, ¿no? Ok. Sí, son mapas solamente lo que quiero mostrarles, ¿no? Es decir, para que veamos digamos, dijera Juan Ortiz, el teatro de los acontecimientos. El artículo se ubica como por acá, en esta región. Me voy a parar porque Pero yo, tienes yo que no, llevarte yo, el micrófono. yo no me puedo estar quieto, eso ya lo sabe. Coño, hasta parece que canto tú. Mira. Sí. Oye, chacho, hay que comprar un micrófono esto para calmar, güey. Está bueno esto. Parezco crooner, ¿no? Eh, lo que ocurre es que hoy se nos olvida, digamos, por los cambios que ha tenido este país, que todavía hasta el siglo XIX, de hecho hasta la mediados del siglo XX, ¿no? Salían viajes del puerto de Veracruz a distintas zonas del Atlántico y del Caribe, todavía hasta mediados del siglo XX. Es decir, es algo que les tocó todavía a nuestros abuelos o papás, ¿no? ¿Verdad? Este, es conocida la historia de Sergio Pitol que se fue en un carguero a Europa la primera vez en los años 60, ¿no? Los barcos solían rentar algunos camarotes para pasajeros, ¿no? Ese mundo se acabó y como ya no lo tenemos cerca, pensamos que no existe, pero este mundo existió, no tiene tanto tiempo. Y entonces lo que quería mostrar es que estamos ante esta noción que han hablado, de las cuales han hablado varios, ¿no? Como el Circuncaribe, el Gran Caribe, ¿verdad? Es una noción central para la MEC, ¿verdad? Para la asociación, y que mi maestro Antonio García de León ha denominado un Caribe afroandaluz, ¿verdad? Pero entonces tenemos aquí una parte que es República Dominicana actualmente y la otra parte es Haití, ¿verdad? Inicialmente era todo eso de los españoles, pero luego los franceses le cayeron encima y tal, ¿no? Pero aquí está Cuba, pero aquí está Jamaica, ¿no? Entonces, lo que quería mostrar es esta conexión y luego aquí tenemos, ¿verdad? Otro lugar central para el comercio informal clandestino, que es Curazao, que es de los holandeses, ¿no? Entonces, y luego sabemos que para fines del siglo XVIII y ya principios del XIX, los puertos norteamericanos, que luego no los metemos en la ecuación, pero también juegan un papel fundamental, empezando por New Orleans, ¿no? Empezando por New York, pero no solamente. Nueva York empieza a jugar un papel fundamental, ¿no? En eso. Entonces, lo que quería mostrarles es que tuviéramos conciencia, ¿no? Veracruz está aquí, es el principal puerto, lo sabemos muy bien, ¿verdad? De la Nueva España. Y esta es una región, ¿verdad? Donde fluyen
y donde se ha construido algo distinto, ¿no? Aquí es un espacio civilizatorio y eso lo sabemos de tantas maneras, no viene ahora el caso. Por favor, Cintia, si está amable, ¿no? Eh, Creo que tienes que ir a la ventana del... Eso es, ¿no? Este, estos miedos de que la Nueva España iba a ser invadida, ¿no? Realmente se detonaron a partir de que los ingleses toman y capturan La Habana y Manila en 1762. A partir de eso, ¿no? Que es como ya el golpe sobre la mesa, donde los ingleses le dicen a los españoles, ¿qué crees? Si tú reinabas, pues ya no, ¿no? Ya nosotros somos los que mandamos en el mar, en la mar. Y este es un pequeño plano del puerto Ciudad de La Habana, sitiado por las armas, ¿no? Por los ingleses. ¿Ah? Esa es una ilustración que intenta dar cuenta del sitio de La Habana, ¿verdad? Por los ingleses y la posterior captura y caída de La Habana. Los ingleses, por supuesto, tomaron esto como rehén, negociaron cosas muy a su favor y devolvieron La Habana, ¿no? No querían La Habana, ¿verdad? La escena que decía, a la que aludía Cintia, con la que arranca el relato, que se me ocurrió que igual podía leérselos al final, el primer párrafo, es una escena que transcurre en una taberna en La Habana, ¿no? Es ahí donde ¿perdón? Donde empieza el chisme, en La Habana, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Este es un mapa de El Guarico, es decir, realmente esto es, diría mi querida Odile Hoffman, este es ¿cómo se llama ya? Un mapa fetiche, porque no se lee nada, pero solo sirve para mostrar que ahí estaba algo, ¿no? Pero realmente no es tanto eso lo que me interesa, sino decir que ya desde esta época, o sea, unos años antes, los españoles estaban interesados en conocer y tenían ya un conocimiento de cómo funcionaba el guarico, ¿no? Que es como los españoles le llamaban, y es lo que hoy es Cabo Francés, ¿no? Cabo Haitiano se llama hoy, ¿no? Pero en la siguiente vamos a poderlo ver mejor, creo, ¿no? Que es acá, ¿no? Para acá sería Dominicana, ¿verdad? ¿No? Ok, la siguiente. Un segundo, un segundo. Fíjense cómo el asunto de las escalas que decía de observación. Cuando vemos un mapa, estos detalles no los vemos, ¿no? Lo que vemos es una raya continua, ¿no? Una raya continua. Es decir, y esto es otra cosa que yo suelo decir en mis clases. Cuando vemos un mapa, estamos viendo una representación que está a escala, ¿verdad? Y que hay que pensar en la escala de la representación. Pero además, incluso ciertos mapas, por ejemplo, orográficos, ¿no? Que nos plantean lo que sea, es, en el mejor de los casos, representan o intentan representar una temporada del año, no todo el año, ¿no? No es lo mismo el sur de Veracruz ahorita con estos calores, que no quiero ver de pronto que tengamos en respuesta a estos calores, que tengamos inundaciones. Y entonces quiero ver cómo van a estar tierras que hoy están secas, ¿no? Tierras que en 4 o 5 meses van a ser espejos de agua, ¿no? Y que se transitan con cayuco, ¿no? Y esto, si no se acerca uno al espacio, no lo percibes, no lo ve un mapa. Entonces, si tengo un mapa de muy lejos que me presente, no sé, el continente, esto no va a aparecer con este detalle. Yo no me doy cuenta, no percibo que acá hay una entrada de río, que aquí hay una bahía natural, ¿verdad? Eso no me doy cuenta de eso, ¿no? La siguiente, por favor. Es una forma que tengo de mostrar, entraban cosas, ¿verdad? Del contrabando caribeño y entran por los ríos. ¿Por dónde entran? Entran por el río Tonalá, entran por el río Coatzacoalcos, pero también entran por estas cosititas que no aparecen luego aquí no aparecen en los mapas, que esto es Barrillas, Susana. Esto es la laguna, se le conocía como la laguna de Minzapan, ahí nos íbamos a bañar, ¿no? Pero aquí se metía contrabando.
¿no? Y si uno va para los Tuxtlas, pues tienes atrás de la laguna de Catemaco la laguna y la barra de Sontecomapan, que es otra zona, porque hay playa, porque no en toda la costa hay playa. Esa es la otra cosa. No en todos los lugares se puede desembarcar, ¿no? No en todos los lugares se puede desembarcar. Y no toda costa tiene playa. Esa es otra cosa que luego, ¿no? La siguiente, pues, entonces, bueno, es un poco estas rutas, ¿verdad? Estas rutas fluviales, el río San Juan, ¿verdad? Aquí bajan los ríos, sigue el río San Juan y aquí viene a juntarse con el Papaloapan enfrente de Tlacotalpan. ¿Sí? Cuando ustedes ahí están tirándose un vuelve la vida en Tlacotalpan, ¿verdad? Frente al río, ahí la zona de restaurantes, lo que ven ahí enfrente en Santa Rita, ahí es donde se junta el río San Juan, ¿sí? Que hace todo este recorrido, viene por supuesto de Oaxaca, ¿no? Y se junta en Tlacotalpan, ¿no? Pero cuando ya Ecozamaloapan llegó, ya se le juntó aquí antes el Tezechuacán. Y antes de eso, el arroyo del Obispo, ¿no? Son caminos que se van juntando y que todos desembocan aquí y que luego van para Tlaliscoyan, ¿no? Entonces, todas estas rutas de agua, si uno no las tiene en mente, no entiendes, porque piensas que todo es tierra. Pero esto también son caminos que se pueden, hay algunas conexiones, por ejemplo, uno ve aquí, y dice uno, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Aquí no hay conexión, pues en ciertas etapas, en momentos, hay manera en Cayucos de conectar por arroyitos, ¿verdad? Por esteros y caer acá, ¿verdad? Pero eso es también una microobservación. Lo siguiente, por favor, y creo que ya estamos terminando, me parece, pero quería yo, bueno, esto es lo que les decía, este es un mapa de fines del siglo XIX, ¿verdad? Ya no me acuerdo si lo encontré yo o me lo pasó Luis, porque luego Luis me pasaba muchos mapas. Y esta es la laguna de Sontecomapan y esta es la barra de Sontecomapan, ¿no? En este libro de Cabotajes Novohispanos, una querida amiga y colega, Estela Rosselló, cuenta también la historia de un barco que viene de Nueva Orleans y que desemboca y que baja mercancías aquí, ¿no? Entonces, intenta pues el texto generar una reflexión respecto de los caminos, ¿verdad? Pero que son caminos y que solo se pueden reconocer si se mira de cerca. Si se mira de lejos, no existen. Y que son estas historias que podemos conocer, y eso es lo que a mí me apasiona, sobre todo cuando entra el factor humano en juego, cuando alguien se pelea con alguien, ¿no? Porque si si de pronto llega a un pueblo, o sea, hay una noticia de un contrabando en un pueblo y la gente, digamos, que puede en ese pueblo o en ese lugar, se pone de acuerdo, no hay problema. Y eso nadie se entera. Eso se arregla a nivel local. Pero si no se ponen de acuerdo, ¿no? Ahí es cuando arranca, donde uno denuncia al otro. Llegó un contrabando y Marcelino que tenía que denunciarlo, no lo denunció. Y luego Marcelino va y dice, no, sí, sí, pero Álvaro primero lo vio y tampoco lo hizo. Y Álvaro incluso, ¿no? Y ahí es donde empieza el chisme. Ahí es donde se pone sabroso, pero allí es donde entonces accedemos a esa dimensión que tiene que ver con la última pregunta que me hacía Silvia, con que podemos acceder a una historia que ubica en un espacio y en un tiempo a personas con nombre y con apellido. Entonces, una de las preguntas que me hacías para mí es están bonitos los lienzos, ¿verdad? Y los cuadros, pero al menos en la historia que yo practico, requiero poner ahí a personas de carne y hueso, a historias humanas, a personas, ¿verdad? A mujeres y a varones actuando en esos cuadros que hemos pintado. Si solo nos quedamos con el puro cuadro, ¿verdad? Pues está bonito, ¿no? Pero como contaba Galeano en uno de sus relatos, haciendo alusión a un indio amazónico, rasca bien y rasca bonito, pero no donde pica, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, pues rasca, pero no donde pica. Y el historiador le tiene que interesar dónde pica, ¿no? O como decía
esa célebre frase de Bloch, ¿no? Donde huele la sangre humana, ¿no? Somos como la bestia de los cuentos. Y esa es para mí la forma de llegar a eso. Y tiene que ver con que a mí en este momento, hay varias historias que están esperando contar, pero que no he logrado, Cintia, todavía conectar con la dimensión humana. Si yo no logro conectar una historia con dimensión humana, no tengo una historia todavía. Me falta una historia, ¿no? Porque me puedo tirar un rollo sobre las rutas comerciales, me puedo tirar un rollo sobre el funcionamiento de la administración de la justicia, pero no tengo personas allí que me digan algo, que me cuenten algo que a mí me interese develar, ¿no? Cuando encuentro eso, empiezo a pensar, digamos, en una historia. Recién, ahora estoy terminando un texto sobre un motín, sobre una asonada de indios del pueblo Mije de Guichicovi, San Juan Guichicovi, a la mitad del istmo. Y es un documento que durante mucho tiempo estuvo allí porque no terminaba yo por encontrar eso se conectaba con qué. Y ahora acabo de terminar un adelanto de algo que espero que sea un libro mayor, pero que tiene que ver un expediente colonial de 1784, lo vinculo con una historia que ocurre a mediados del siglo XX y luego en el año 2009, ¿no? Y eso es lo que me interesa y lo que la argamasa de esas historias distantes, temporal o aparentemente distantes, son personas con nombre y con apellido. Y ese es el vínculo que haría. Y es que seguir el rastro de personas, estoy tratando de conectarte las tres casi juntas. Seguir el rastro de personas con nombre y con apellido me permite seguirlas y rastrear su actuación en distintos espacios y lugares. Entonces, cuando yo tengo, ¿verdad? A un personaje que está en un pueblo como Acayucan, pero luego lo puedo ubicar en otro lugar que se llama San Juan Guichicovi, luego lo puedo ubicar en unas cartas en Veracruz y luego lo puedo ubicar haciendo negocios con Puebla y luego lo puedo ubicar haciendo, ¿no? Tengo distintas escalas para ir viendo a esa persona y para poder entender el accionar, las acciones de esa persona, tengo que entenderlos, tengo que hacer un esfuerzo por entender los contextos en los que actuó. Esa es un poco como la forma en la que actualmente estoy trabajando. Creo que me largué demasiado. Perdón. Me parece que hay algo, bueno, no sé si aquí entre los presentes, perdón, quisieran hacer alguna pregunta, algún comentario, eh, porque creo que sí hay algunos comentarios del otro lado. Espérenme que voy. Bueno, aquí Bueno, tenemos. Adelante, por favor. Nada más le pediría que sí se acercara al micrófono, o yo se lo acerco, mejor dicho. ¿conoce al maestro Marcelino, Cintia? No El conozco. maestro Marcelino. No, no, yo nada más rápido, ¿no? Digamos, con Álvaro, pues lo conocí cuando entró a la licenciatura y yo también, nada más que yo entré de maestro y él de alumno en ese momento, pero hicimos una amistad que ya, como me acabo de jubilar, apenas lleva 30 años. Y lo que pasa, yo creo que esto, él ahorita decía de rascar donde pica, yo lo oí en Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein decía, la filosofía es rascar donde pica. Y creo que el modo de hacer historia que nos presenta Álvaro me parece muy interesante porque yo creo que no solo es de escala, sino, hace rato, una descripción no alcanza, ¿no? Yo creo que en esta época una descripción cuidadosa es muy crítica y muy irritante. Me acuerdo una vez que lo invité para evaluar proyectos de investigación en una maestría de investigación educativa que alguien estaba haciendo sobre nuestras tradiciones y la música de la jarana y el son aquí en Jalapa. Y dijo, ¿y cuándo has visto una iguana? ¿No? O sea, parece cualquier cosa, pero aquí en Jalapa cantan felizmente los sones y el son de la iguana. Y dice, ¿y cuándo has visto una iguana? ¿Por qué esto es tu tradición? Entonces, este momento de recuperar el lugar donde irrita, me gusta mucho. La otra parte, pensando de las fuentes, en otra clase, que siempre lo andaba yo invitando donde yo daba clases porque él sabe muchas más cosas que yo.
Suárez, entonces tenía que ver, llegó y les dio toda una idea de fechas y cosas sobre los jarochos a un grupo en historia y al final les dijo, y todo lo que les acabo de decir es falso. Pero estamos tan acostumbrados a que las fechas nos garantizan. Si les doy fechas, datos, lugares, ustedes me la creen. Entonces yo creo que ese es el punto de la historiografía que yo conozco de Álvaro, digo, de 30 años, ¿no? O sea, una buena descripción abre el espacio epistémico de la historia, además del espacio de comprensión de la historia, ¿no? Y aquí sí, digamos, no va a ser en este lugar, pero eventualmente ya estaré yo discutiendo con él, esta cosa de si son escalas o son dimensiones o son énfasis, ¿no? La escala todavía tiene algo de cuantitativo y creo que no tiene mucho, bueno, el dato importa, pero no este lugar protagónico, ¿no? Y entonces, digamos, en esto que decía, es que incluso estas categorizaciones de historia regional y todo, dices, pues no es la misma historia, nada más que uno le hace énfasis a un lugar, ¿no? Y por último, pues la presentación la hizo sin leer. Y entonces la historia oral es la historia de la academia, ¿no? O sea, yo quisiera ver eso. Los académicos vivimos hablando, aunque con así nos premia escribir. Pero la verdad última es que la historia oral no es la historia del pueblo, la no oficial, la no escrita. Aquí estamos todos reunidos oyendo historia oral, es decir, la oralidad como un modo de la historia. Entonces, digamos, en este nivel de reconocimiento, pues, también no puedo preguntar mucho de lo de la ponencia porque, pues la verdad fue una apertura para mí, pero sí me parece que hay que ver todos estos detalles de este modo de hacer historia que pone en dudas estas categorizaciones analíticas que a veces son excesivas. Dices, la microhistoria, pues está hablando de todo el mundo para hablar de Acayucan. O sea, ¿por qué es regional? ¿Por qué es micro? ¿No? O sea, estas conexiones más bien me parece siempre como una gran trama donde uno pone énfasis, pero que no es que sean historias distintas, son narraciones distintas de la historia que está sucediendo, ¿no? Y ya, solo para terminar, dijo, las tradiciones, pues es interesante cuántas de nuestras tradiciones están ahí y todavía las podemos ver ahora, ¿no? La gente que sigue hablando de esto. Entonces, pues felicidades, Álvaro, muy interesante y pues habrá cosas que decir. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Habría alguien más que le gustara intervenir? No, yo tengo unas dos cositas más, pero tampoco quería monopolizar. También en redes sociales, pues obviamente están mandando, ¿verdad? Saludos y felicitaciones a Álvaro, a Elisa Candela, por ahí nuestra amiguita Elisa Candela te manda saludos. También Damelis te manda saludos. Habría un par de cosas más antes aprovechando Por favor. que estás aquí, Álvaro, que ya se relaciona más de cerca con el texto, ¿no? El texto nos cuenta una serie de historias que se tejen gracias al comercio de cabotaje, ¿no? Este comercio que iba mar adentro y que gracias a este comercio de cabotaje y gracias al rastreo, Álvaro nos habla cómo es que estas poblaciones se conectan no solamente con los productos del Caribe, sino también con dinámicas caribeñas, ¿no? En ese sentido, Álvaro, y a lo mejor es una pregunta que rebasa, tendría yo dos dudas. ¿Dónde podemos decir que el Caribe termina mar adentro? ¿No? ¿Qué reflexiones tienes tú acerca de dónde termina el Caribe? Y también la otra pregunta que tenía es acerca de el desarrollo o la evolución de este comercio de cabotaje. ¿Qué pasa? Porque claro, él nos habla sobre este comercio y cómo hay una serie de vaivenes a lo largo del siglo XVIII, cómo es que ciertos puertos en cierto momento tienen mayor protagonismo que otros, ¿no? Coatzacoalcos es el gran protagonista de una de las secciones del artículo. Y entonces ahí Álvaro nos va explicando cómo es que durante ciertos momentos pues va a tener un escenario va a ser más visitado, van a correr más mercancías por Coatzacoalcos y entonces nos invita justamente a mirar otros puertos, como él bien señalaba, no solamente Veracruz, ¿no? Que lo vinculamos
con el Caribe, ¿verdad? Sí. Pero hay una serie de puertos alrededor de la costa que también están relacionados con estas dinámicas del cabotaje y con esta cultura caribeña no solamente termina en el puerto de Veracruz. Entonces, en ese sentido, me parece muy aprovechable la lectura y la propuesta. Entonces, la segunda pregunta tendría que ver con el desarrollo de este comercio. ¿Cuándo empiezan a cambiar las dinámicas? Nos hablas de un periodo borbónico en donde, obviamente, ¿no? Por las medidas emprendidas desde el punto de vista comercial, por esta abolición de los monopolios, pues tenemos el florecimiento, ¿no? Y este trajín más abundante. Pero, ¿qué pasa con este comercio? ¿Cuándo cambia? ¿Cambia radicalmente con la independencia? ¿Se mantiene? ¿Qué pasa con este comercio de cabotaje posteriormente? Esas serían las dos preguntas. La A ver, primera. sí, sí, ¿dónde Ah, termina el Caribe? Es que estoy de cronóloga. mi profesor José Juan Ríos, luego se metió a la polaca y me daba física en preparatoria. Diría que es una pregunta tipo tesis doctoral, la que me acaban de hacer. Este, em, yo creo que la noción del Caribe es una figura de la imaginación hiperreal, ¿no? Este, digamos, lo que nosotros llamamos Caribe es a partir, digamos, de una serie de elementos, ¿verdad? Que tienen que ver con contactos comerciales, ¿no? Es decir, uno de esos elementos, este, Giovanna le ha dedicado un trabajo muy interesante, es la Armada de Barlovento, digamos, ¿no? Hay una Armada de Barlovento que tiene en Veracruz, ¿no? Sus naves y que recorren de cuando en cuando, cada vez menos, ¿no? Pero ahí están. Y es una ruta, digamos. Y la otra dinámica es la ruta del situado, ¿no? Que son estas ayudas de plata, ¿no? De víveres también, harina, ¿no? Por ejemplo, carne de res en salmuera en ocasiones, que se están enviando a lugares del Caribe, ¿no? A Puerto Rico, o a La Habana, ¿no? A la Española, en algún momento de apremio a Panamá o a Cartagena, ¿no? Entonces, son estas conexiones continuas y constantes, ¿no? Las que nos permiten trazar, digamos, ese espacio circuncaribe, yo diría, ¿no? Este, yo sinceramente no me atrevería a decirte dónde termina. Este, También en parte porque la experiencia, eh, eh, es que, a ver, no, es un cliché, quería evitarlo, pero por ahí en una entrevista con García Márquez, ¿no? Que dice, a mí me pueden bajar de un avión y apenas vuelo, yo sé si estoy en el Caribe, ¿no? Dice García Márquez, ¿no? Creo que nos pasa algo así, ¿no? Yo estoy seguro que la maestra Yolanda. Entonces nos pasa un poco, es como esta historia del tiempo y Borges, ¿no? Si no me preguntan qué es el tiempo, lo sé. Si me lo preguntan, no lo sé, ¿no? Y es un asunto de sensaciones. Por ejemplo, yo personalmente he encontrado en Cartagena me he sentido con una familiaridad muy grande, ¿no? En Cartagena. Y no estoy hablando de la Cartagena de boutique amurallada y 5 estrellas. No, 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 me refiero a la Cartagena de la gente de a pie, ¿no? El mercado Basurto ¿no? Y esa Cartagena que he podido conocer y que me resuena tanto como si estuviera yo en el mercado de Malibrán, en el puerto, ¿no? Entonces, no sabría yo no decirte, lo que sí puedo decirte es que nosotros trabajamos con una idea de Circuncaribe que está atravesada por, digamos, el, el comercio del galeón de la flota, ¿no? Que desaparece en la década de los 70, ¿no? Del siglo XVIII, pero que tiene 2, 3 siglos, ¿verdad? Operando, con el Armada de Barlovento, con los situados, y luego, pues, todo este comercio hormiga o
La idea, yo creo que a mí me gustó mucho la idea de Guadalupe Pinzón cuando propuso este libro, porque también tiene que ver con el asunto de las escalas, ¿no? Es decir, a veces que uno dice, ¿qué relación puede tener, por decir algo, no sé, Jalapa con Guatemala, ¿no? Y uno dice, pues no, pues nada, no, no. Este, en cambio, sí puedes observar cómo en algunos lugares de la geografía veracruzana salen, si no diario, cada 3 días, ¿no? Camiones a Reynosa, ¿no? Eso, entonces, como que eso te es como más evidente y dices, no, pues hay gente que está yendo a Reynosa y de Reynosa brincan o se quedan por allá en la maquila, ¿no? Pero luego lo que ocurre con el comercio hormiga, es un comercio que va de lugar en lugar, ¿no? Y donde los traslados de mercancías de cultura y de la vida son de corto recorrido, pero que no se quedan solamente en el lugar, sino que luego avanzan y luego avanzan y luego avanzan. Y este comercio de cabotaje en puertos prehispánicos funcionaba también así, ¿no? Funcionaba así. Mi querido Alfredo Delgado, pues hizo este descubrimiento fantástico del el potencial portuario de Coatzacoalcos como puerto prehispánico, ¿verdad? Y lo que empezaron a encontrar allí, ¿no? Y te da cuenta de los contactos comerciales y no necesariamente, repito, porque de Coatzacoalcos se fueran a Honduras en una canoa, ¿no? Sino porque hay un comercio de cabotaje, hormiga también se le llama, que va avanzando puntos y que se va llevando, ¿no? Entonces, a mí ese llamado, esa invitación, esa provocación que hizo Guadalupe se me hizo muy interesante y quise, digamos, pescarla con, con ese trabajo, ¿no? No quiero abusar porque sé que el calor está muy cruento ahorita, perdón. Sí, sí, no quiero abusar, sí, Por ahí porque nos es mandó un gran esfuerzo. te manda también una felicitación, Gloria, que por ahí vi que apareció el mensajito de Gloria. No sé si Ana o tengas algún comentario o pasamos a la presentación de la revista Caricente. Escuchamos, Ana. Pues bueno, quisiera leer un poquito de los que están aquí en los comentarios de las personas que están aquí, de Ricardo, de la maestra Gloria, justamente, donde Gloria nos dice: felicidades Álvaro, tu narrativa en el texto y oral, ahora en tu exposición, me parece muy interesante y nos da la posibilidad de adentrarnos en el conocimiento de nuestras historias. Ciertamente nos atrapas con una hilarante narrativa, ¿no? Y Mm. bueno, que en lo personal, te he de decir que no me gusta el chisme, pero cómo me entretiene. Entonces, pues bueno, esas son las razones que me llevan a ir de la literatura a la historia, de la historia a muchos lados. Entonces, agradezco mucho este ejercicio de escala, ¿no? La escala, este lente para ver los espacios. Y me recuerda más que un poema de allá lejos, me recuerda más un poema de aquí cerca, de Ángela María de Ávila, que decía que ante tanta visión de historia y prehistoria, de mitos, de verdades a medias y a cuartas, ante tanto soñarme, me vi. Entonces, Mm. esto creo que es lo que acabamos de ver y te agradezco muchísimo. No sé si Pascal o alguien de las compañeras que están aquí quieren hacer algún comentario. No sé si Tere también allá en la Para cerrar también. nos quiere hacer algún comentario y pues bueno, de este lado, pues bueno, solo nos queda agradecerte la Sí, participación. que Nos va. vamos con... ¿Sí? Nada más felicitar a Álvaro, felicitar a Yolanda Juárez y a Cintia por la organización de este seminario en Jalapa y a ti, por supuesto, Ana, por la coordinación. Y continuamos. Gracias, doctora. Gracias, Tere, te mando un saludo y para concluir y agradecerles que se hayan tomado un tiempo para estar aquí escuchando este run run. Quisiera leerles solo el primer párrafo como arranca el texto, igual y se animan a leerlo quienes no lo han hecho.
La escena es preciso reconstruirla de oído. Alguien dice haber escuchado una conversación sostenida por tres hombres en Saint-Domingue, la isla caribeña donde meses atrás los negros libres y esclavos encargados de sostener la economía de la principal colonia productora de azúcar del mundo se rebelaron al gobierno francés. En la conversación referida, según afirmaría días después el portavoz de estos sucesos, se habla de una expedición que compromete los intereses de la corona española. ¿Dónde pudo haber ocurrido este episodio dentro de la geografía de aquella isla? ¿Acaso en alguna de las tabernas o mesones tan útiles en aquellos puertos del Mar Caribe para aliviar las urgencias y desventuras humanas? ¿Cómo pudo haberse enterado el informante de sucesos tan graves sin ser detectado por los protagonistas de aquella plática? Imposible saberlo. En cualquier caso, las noticias escuchadas son de la mayor gravedad: invadir la Nueva España. El anónimo informante es quien lleva el cuento a las autoridades españolas en San Cristóbal de La Habana en una fecha tan lejana a nosotros como los primeros días de agosto de 1792. Allí el testigo denuncia los planes de tres franceses que trataban en El Guarico contra la tranquilidad de España. El Guarico es este puerto en Haití, hoy Haití, ¿no? Que se llama Cabo Haitiano actualmente. Un desembarco, las costas de Nueva España, la hacienda El Sapo, la provincia de Acayucan y Veracruz la Antigua son algunos de los datos que más llaman la atención. Surge también un nombre propio: Mateo Coste, de nacionalidad francesa. Y ese Mateo Coste está precisamente en el sur de Veracruz y es el protagonista de la historia amorosa con la que cierra la historia. Bueno, muchas gracias por haber venido, maestra Yolanda, Cintia, gracias por la invitación y gracias a la mesa. Muchas gracias, Álvaro. Y pues ahora invitamos, ¿verdad?, a nuestro colega eh, Alberto, que Alberto, mientras nos reacomodamos por aquí, les cuento que Alberto es un doctor, pero antes de ello fue licenciado, maestro y ahora doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM y ha trabajado historia intelectual en el Caribe en los siglos XIX y XX. Ha trabajado también el intervencionismo estadounidense, el nacionalismo en Puerto Rico y en Cuba, y también es uno de los especialistas en la trayectoria de Pedro Albizu Campos, y en este momento está haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y nos va a presentar el último número de la revista Caricén, que ahora también les pondré en pantalla para que puedan ver en dónde la pueden descargar. Adelante, Alberto. Bueno, pues muchas gracias. Voy a ser muy breve, ya veo el calor está muy sofocante, pero quiero agradecer antes que nada al comité editorial de Caricén, al director de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana, el doctor Raúl Román Ramírez, desde luego a las autoridades de la MEC, ¿no? A la doctora Tere Cortés, a la doctora Yolanda Juárez, a la doctora Ana Cervera y desde luego a la doctora Cintia García, por invitarme a la hermosa ciudad de Jalapa y a la insigne Universidad Veracruzana para comentar el número 39 de la revista Caricén, una publicación que con cada entrega, con cada número publicado, se afianza como una de las revistas más emblemáticas y representativas de los estudios sobre el Caribe y la América Central. Ahora bien, en esencia, el 39º número de la revista Caricén reúne 4 excelentes artículos dignos de comentar. El primer artículo, Tacuxcalco, 500 años de resistencia cultural en El Salvador, examina y pone puntual atención en la lucha de resistencia
que las comunidades indígenas y campesinas de El Salvador, junto con amplios sectores de la sociedad capitalina, han llevado a cabo en la región de los Izalcos para defender Tacuxcalco de los intereses de las compañías inmobiliarias y de las empresas azucareras. Bien, Tacuxcalco, como nos puede resultar familiar, pues es una palabra de origen náhuatl, que a diferencia de lo que hacemos en México, allá no usan la X, sino que están utilizando la SH. Y según el autor, Tacuxcalco tiene que ver con o se relaciona como a una casa de las armas, donde se guardan, se almacenan las armas. Bajo la premisa anterior, Salvador Recinos resalta la importancia histórico y cultural que representa Tacuxcalco para el pueblo salvadoreño, pues se trata de un recinto sagrado que en tiempos prehispánicos fue ocupado por pueblos indígenas de origen nahuapipil. Este primer poblamiento o esta ocupación por estos pueblos se da en la frontera, digamos, del periodo clásico y del periodo posclásico. En este sentido, el autor hace hincapié en el valor arqueológico del lugar, un sitio cívico ceremonial que cuenta con 40 estructuras, entre las que destacan plazas, montículos y plataformas. De hecho, el Estado salvadoreño nombró a Tacuxcalco bien cultural en 1997 y Patrimonio Cultural de la Nación en 2019. Empero, sin importar estas categorías y facultades, la región comenzó a ser saqueada y destruida por la moderna industria productora de caña de azúcar y por el consorcio inmobiliario Félix Salazar Romero. Resultó de ello el confeccionamiento de un movimiento que, como ya se ha dicho, fue articulado por las comunidades indígenas y campesinas de la región. En términos muy generales, el movimiento Tacuxcalco se desenvuelve alrededor de 4 ejes primordiales: difundir la problemática de Tacuxcalco tanto a nivel nacional como internacional, demandar ante las instancias pertinentes los delitos cometidos por las empresas urbanísticas y cañeras, robustecer el conocimiento en torno al territorio en disputa y proyectar un parque ecológico cultural cuya gestión esté a cargo de los pueblos indígenas y campesinos de la zona o de la región. En el artículo número 2, el doctor Ricardo Domínguez Guadarrama aborda el tema de las personas en contexto de movilidad irregular que transitan por el estado de Michoacán. A partir de ello, delinea 2 hilos conductores muy identificables: describir la situación que los migrantes de origen caribeño y latinoamericano enfrentan en su paso por Michoacán y analizar la actuación del gobierno michoacano en torno a la migración irregular que pasa por su territorio. Con base en lo anterior, el doctor Domínguez Guadarrama advierte que el tránsito por el estado implica 30 días más de camino para llegar a la frontera norte y que desde el inicio de la segunda década del siglo XXI se dibujaron ya zonas de alto riesgo para personas en situación de desplazamiento de origen internacional como Queréndaro y Cotija de La Paz. En efecto, el flujo migratorio comenzó a aumentar con el paso de la primera ola migratoria haitiana de 2016 y con la organización de las caravanas migrantes en 2018. No obstante, la principal alarma en torno al proceso migratorio internacional que se da en el estado de Michoacán cobra gran preocupación por la presencia del crimen organizado en el negocio de tráfico de personas migrantes, pues los reúne en ciertos municipios como Zamora para trasladarlos a Guadalajara y de allí al norte del país. De otro lado, el autor nos revela una interesante situación paradójica
que se desprende del papel del Estado de Michoacán como pionero nacional en la búsqueda de apoyos y protección a los migrantes michoacanos. En este sentido, el Estado ha promovido leyes en favor de la protección de los migrantes y sus familias y ha creado incluso instituciones de vanguardia como la Secretaría Estatal del Migrante y el Consejo Estatal de Migración en etapas muy tempranas. Eh, Michoacán va a ser el primero en nombrar una secretaría estatal por ahí de los años 90, la primera parte de los años 90. En realidad, en la demarcación michoacana se han proyectado en el pasado reciente atractivos programas como el Vete Sano, Regresa Sano, Palomas Mensajeras, un programa destinado en apoyo a la reunificación familiar, y el Fondo de Apoyo a las Familias Migrantes. Desafortunadamente, ninguno de estos apoyos y programas contempla la migración internacional. De ahí la contradicción recientemente mencionada. Empero, en el marco de la administración michoacana actual, se perciben ciertas luces en favor de las personas de origen extranjero en contexto de movilidad, al ordenar al Consejo Estatal de Migración la elaboración de un nuevo programa especial de migración del Estado que tome en cuenta las necesidades de la población migrante de origen caribeño y latinoamericano. Por otra parte, Migración y cooperación en las relaciones cubano-soviéticas 1960-1989 de Paulina Domínguez es un ensayo que analiza la cooperación y la migración entre la URSS y Cuba durante el periodo de la Guerra Fría. Como se sabe, tras el triunfo de la Revolución cubana en 1959, el nuevo gobierno cubano ejecutó una serie de medidas que terminaron por marcar distancia definitiva con respecto a Estados Unidos. En este contexto, a través de la sensible mirada del enviado especial de la URSS para analizar la situación cubana, Mikuyan Anastas, Cuba rubricó un acuerdo de apoyo económico y tecnológico con el gobierno de la hoz y el martillo. A grandes rasgos, este pacto contemplaba el intercambio de azúcar cubana por petróleo soviético y la necesidad caribeña de ayuda tecnológica y militar. Posteriormente, con el viaje del Che a la Unión Soviética en octubre de 1960, se renovó y se mejoró el contrato azucarero y se aseguró un crédito para la compra de equipo industrial. Por su parte, la Unión Soviética, al vincularse con Cuba, logró hacerse de un aliado incondicional en América y de un bastión geopolítico clave para la Guerra Fría. Con base en lo recién señalado, se comprende la aprobación de la Operación Anadir, la airada reacción estadounidense y el inicio de la crisis de los misiles. De manera paralela a este fortalecimiento económico y tecnológico, la URSS y Cuba proyectaron acuerdos de cooperación y amistad, así como vínculos académicos entre institutos y entidades educativas de nivel superior. A raíz de esta situación, como bien apunta la autora de este artículo, entre 1976 y 1982, mediante la concesión de becas, unos 1,000 cubanos habrían terminado sus estudios en instituciones soviéticas. De otro lado, hacia finales de los años 70 del siglo pasado, arribaron a Cuba unos 2,000 estudiantes provenientes no solo de la URSS, sino de todo el bloque soviético. Lo cierto es que derivado de esta cooperación, Cuba pudo construir y consolidar, entre otras instituciones, la Universidad Técnica, el Centro de Ingeniería y el Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Con todo, a pesar de la disolución de la URSS en 1990, para Paulina Domínguez la relación entre Cuba y la nueva Rusia continúa expresándose con compromisos de cooperación y amistad. Bien, el artículo que cierra esta edición del Bosch Literato al Político
60 años de la estocada militar, es un recorrido por parte de la obra narrativa de Juan Bosch, la cual, dicho sea de paso, coincide y converge con sus pensamientos y posiciones políticas. Conforme a esta tesitura, Juan Bosch, sin duda alguna el escritor más connotado de República Dominicana, es también un ávido lector de la realidad histórica, política, económica y social de República Dominicana. Es una figura que navega en la imaginación literaria y que al mismo tiempo surca los terrenos de la práctica política justa y congruente. Para delinear los contornos de esta relación ético-política, afín a su faceta de escritor, Bosch apuntó en su momento, y cito, la literatura ha sido para mí solamente un sustituto de lo que yo debía hacer y vine a hacer ya después de 50 años de edad, que era la lucha política. Lo que hice en literatura fue una forma de lucha política. Hasta ahí la cita. Al abrigo de este andar y transitar, Juan Bosch llegó a la presidencia de su país en febrero de 1963 con premisas muy importantes como la libertad política, el desarrollo económico, la justicia social y la libertad individual. Lastimosamente, 7 meses después, como atinadamente señala la autora de este artículo, Amparo Reyes Velázquez, una estocada militar pulverizó el anhelado proyecto del brillante Juan Bosch. En síntesis, la entrega número 39 de la revista Caricén se convierte desde ya en un material muy valioso para el estudio, el análisis y la reflexión de las problemáticas centroamericanas y caribeñas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por este panorama de este último volumen. Es importante señalar que tanto el texto del doctor Álvaro como la revista Caricén son de descarga gratuita, de descarga libre. Entonces, yo creo que ahí tenemos una prueba, ¿verdad? Más de que, pues, hoy más que nunca todo este conocimiento y el Caribe y todas em, eh, las historias y las narrativas están, pues, al alcance de nuestras manos. Les agradecemos mucho. No sé si doctora Yolanda quiera decir algo para cerrar la sesión. Sí, gracias. Bueno, agradecer a todos su presencia, que para nosotros es muy importante las actividades de la asociación en función de la relación que podemos tener con las instituciones Claro. educativas, ¿no? Con nuestros alumnos, en fin, que se debata, que se hablan los temas del Caribe y pues ya Ana nos invitará a los próximos eventos que tenemos en frente. Así es, muchas gracias, doctora. Ana, te damos la palabra para hacer el cierre de esta sesión del seminario. Muchísimas gracias a todos, a todas por esta riquísima sesión. Y la verdad es que le agradezco a todos su tiempo, su espacio, a todas las gestiones que nos permitieron que el seminario, que originalmente tenía su centro en el centro del país, ahora tenga la posibilidad de viajar, de moverse y de ser tan móvil como los mismos miembros y como de la asociación y como los mismos miembros del Caribe, ¿no? Entonces, que ese Caribe que vemos, que sentimos, que participamos, ¿no? Nos comentan que muchísimas gracias y muchas felicidades a Alberto, a Beatriz, particularmente a Beatriz Canseco, que ha puesto el corazón también en esta revista en Caricén, ¿no? Entonces les agradecemos muchísimo a todos y pues bueno, ya para ir cerrando, les agradeceríamos, bueno, les hacemos un adelanto de que nos vamos a seguir moviendo y esta vez nos vamos a seguir haciendo y siguiendo estas rutas por mar y tierra y la próxima sesión del seminario será el 30 de agosto en la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Campeche, donde nuestras compañeras Rosa Torres y Pascal Villegas van a presentar los avances y, bueno, la conclusión también de un proyecto muy intenso
en donde han trabajado arduamente. Entonces, les invitamos a estar pendientes, les invitamos también a seguir nuestras redes sociales, a seguirnos en los diferentes espacios en donde estamos comunicándonos. Y pues bueno, también en julio vamos a estar colaborando con la CPA en el Congreso 2024 de la Caribbean Philosophical Association y estaremos en Cancún, Quintana Roo, hablando sobre filosofía del Caribe, sobre decolonizar la razón y construir nuevas narrativas. Y también tendremos el 25 de junio la Summer School, esta escuela de verano, en donde miembros de la Caribbean Philosophical Association y de la MEC estaremos compartiendo por primera vez en México sobre los diferentes espacios del Caribe, pero particularmente también sobre las reflexiones sur-sur, que son las que nos interesan. Pues bueno, habrá chisme para el rato, todavía en un buen momento, entonces les invitamos a estar atentos en estudiantes, estudiantas de todos lados, de todas las latitudes. Si todavía no lo han hecho, todavía se pueden inscribir a la escuela de verano y les invitamos a estar atentos a nuestras próximas actividades. Muchísimas gracias a todos y a todas. Les agradecemos un montón habernos acompañado. Y Jorge, Gracias. seguimos. Muchas gracias a todos. Linda tarde.